Muy buenas tardes, buen día, perdón. Vamos a ver un ratito más que se vayan uniendo algunos más y arrancamos la clase. Bueno, arrancamos la clase. Voy a, así como están viendo la presentación, voy a dar un pantallazo rápido de algunos ejercicios resueltos también de optimización o aplicación de derivada, que también es uno de los puntos más importantes y que suelen tener muchos problemas. Como siempre, básicamente la solución. ¿Para qué me ponen algo ahí en la? Yo voy a llamar lista, tengo para llamar lista. No hace falta escribir nada en el comentario. Tengo unos problemas resueltos. Voy a indicarle y después vamos a ver un poco de integrales también que ya sé que han dado. Este dice, por ejemplo, hallar la altura del cono de máximo volumen que se puede inscribir en una esfera de 10 centímetros de radio. Bueno, lo primero que tiene que hacer es interpretar el problema, porque muchas veces ahí radica el principal problema. Acá habla que tenemos que hallar la altura de un cono de máximo volumen. Y esto es importante siempre ver qué es lo que quiere que sea máximo o mínimo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que formular
y obviamente es la ecuación que vamos a tener que derivar para poder saber si es máximo o mínimo. Por eso es importante siempre buscar la palabra máximo o mínimo dentro de lo que es nuestro enunciado y ver qué es lo que nos pide que sea máximo. En este caso nos pide que sea máximo el volumen de ¿quién? De un cono. Entonces tenemos que remontarnos a lo que es la fórmula de un cono. Pero, ¿qué otra condición nos dice? Que se pueda inscribir. Inscribir quiere decir que va a estar dentro de una esfera de 10 centímetros de radio. Circunscribir es cuando va por afuera, ¿sí? Entonces, tengo que siempre hacer un esquema, un bosquejo de lo que me relata el problema, por así decirlo, para poder trabajar. Si yo no grafico o no dibujo lo que más o menos me está pidiendo, es muy difícil para que lo pueda resolver. Entonces, vemos la esfera, estamos haciendo en un corte en 2 dimensiones nada más, la esfera y el cono ahí adentro. Fíjense que existen millones de opciones de cono que yo puedo inscribir en la circunferencia. Este es otro cono, puede haber otro cono más vertical, más largo y más bajo, pero con menos diámetro. Pero existe uno que es el que tiene volumen máximo, entonces ese es el que nos pide. Por eso es importante que se interprete lo que dice el problema. Entonces acá yo dibujé un cono dentro de lo que es la esfera, uno de los millones que pueden haber acá adentro, pero hay uno que es máximo con esas características. Entonces defino los puntos A, B, C, que es un triángulo también que se forma aquí, fíjense. Este es el cono. En realidad acá esto no... Sí, bueno, se ve así. Este es el radio de la circunferencia que vale 10. Acá también vale 10. Y aquí también vale 10 centímetros. ¿Por qué? Porque dice que es el radio de la esfera. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es escribir la fórmula del volumen del cono. El volumen del cono es 1/3 pi por radio al cuadrado por altura. ¿Qué radio y qué altura? Y el radio del cono y la altura del cono. No vamos a mezclar el radio, que es 10 centímetros, de la esfera, ¿sí? Acá no mezclamos. ¿Por qué? Porque yo estaba escribiendo la fórmula solamente del cono. Entonces, el cono tiene que estar en función a sus variables, que son R y H. 1/3 pi R cuadrado por H. ¿Podemos derivar esto? No. ¿Por qué? Porque tenemos en función de de R y de H. Hay dos variables. Puedo hacer más alto y más ancho, o menos ancho y más bajo. Entonces, hay dos variables acá que me impiden derivar y igualar a 0 y para que sea máximo. Voy siempre eso es lo que leo. Busque cuál es lo que pide que sea máximo, en este caso volumen, y hay que derivar esto. No puedo derivar. Entonces, le voy a recurrir al dato. ¿Y qué dato tengo? Y tengo el radio de esta esfera. Entonces tengo que relacionar una de estas variables con mi dato para poder eliminar una de las variables que me quede en función de una sola variable. Y acá recurrimos a este triángulo que también podemos generar aquí. El triángulo ABC, que es un triángulo rectángulo que se forma acá. Y aplicamos un teorema que se llama el teorema de la altura o teorema de básicamente es, ¿qué dice el teorema? De que si yo trazo este radio, es la altura de este triángulo. Voy a cambiar un poco de color mi pincel. Este triángulo que se forma acá, el ABC. ¿Sí? Si yo tomo que BC es la base, esta es su altura, R. Entonces, el teorema dice que BD es, o DC en este caso, perdón, DC. Esta distancia es a la altura como la altura es al otro tramo de la base, ¿sí? Entonces me queda DC es a R como R, que es mi altura, es al otro tramo. De acá saco que R al cuadrado, ¿sí?, es igual a... Siempre tengo que buscar una relación entre R y mi altura.
Acá me da RB, BD, perdón, y DC. Y acá tengo eso. Entonces, R al cuadrado es igual a BD por DC. Pero BD es la altura de mi cono, fíjense. Esta es la altura, entonces pongo H. Y este tramito que tengo acá, DC va a ser igual a todo este largo menos este pequeño. Pero menos esta altura. Este tramo que tenemos acá, fíjense, DC, es igual a 20. ¿Por qué 20? Y porque acá mide 10 este radio y este radio. Sería el diámetro de la circunferencia, 20 menos esta altura del cono, entonces es este pedacito. Entonces acá reemplazo eso, me queda 20 menos H. Y fíjense acá hice una relación entre R y H. ¿Para qué eso? Para poder reemplazar dentro de lo que es mi fórmula. Y acá reemplazo R cuadrado, reemplazo por esto. Y me queda, obviamente, reemplazo que hago acá, me queda esta. Ahí sí ya puedo derivar, ¿por qué? Porque tengo solamente en función de H. Pueden plantear el problema diferente, a lo mejor encuentran otra forma de relacionar la H y la R. Entonces me queda solamente derivar esto. Ahí se derivó, se igualó a 0 y de acá se saca que H tiene dos valores. Obviamente H0 igual a 0 quiere decir que el cono tiene una altura 0, no me sirve directamente, no tiene sentido el problema porque no va a haber un cono, porque si la altura es 0 no hay cono. Entonces este es mi valor que yo obtengo de esto. Obviamente tenemos que demostrar que es máximo. Me tomé la segunda derivada, vuelvo a derivar la ecuación esta, introduzco el valor que yo obtuve, que es este. Perdón, H es 40 sobre 3, reemplazo ahí y me dio negativo. Cuando salía negativo, la segunda derivada había un máximo, entonces el cono tiene una altura de 40 sobre 3. ¿Alguna consulta, duda? Acá hay otro, dice calcular la dimensión del triángulo isósceles cuyo perímetro es 60, de forma que su área sea máxima. Y bueno, y la fórmula de un triángulo es un medio altura por base. La base es I y la altura. Y tengo que encontrar una relación entre... No puedo derivar nuevamente porque tengo I y H que son variables. Entonces tengo que relacionar con el perímetro. Y fácil es, ¿por qué? Porque tengo el perímetro que es la suma de todos los lados. O sea, tengo 2x más I es igual a 60. Es bastante sencillo. Entonces despejo una de las variables, que en este caso es I, y me tengo ya la relación entre I y X, o entre X e Y. Entonces ahí reemplazo acá. Y me queda que la nueva función es esta. Y derivo y obtengo los, igualando a 0, tengo que X igual a 20. También es X. Y también Y es igual a 20. Quiere decir que la altura me da, perdón, X son, al final me da un, no, equilátero. Hacemos la segunda derivada, mira, el área del triángulo es máxima cuando X es igual a Y igual a, entonces tenemos que X es igual a X, obviamente porque son isósceles, igual a Y. Entonces al final de cuentas, el triángulo isósceles se convirtió en un triángulo equilátero, los tres lados igual. Fíjense, acá hay otro, dice, se ha de construir un gran depósito cilíndrico de 81 pi metros cúbicos de volumen. La superficie lateral ha de ser construida de un material que cuesta 30 euros el metro cuadrado y las dos bases con un material que cuesta 45 euros el metro cuadrado. Determina la relación que hay entre el radio de las bases circulares y la altura del cilindro.
y da el coste del material necesario para construir el depósito en función de R. ¿Qué dimensiones va a tener el depósito para que el coste de los materiales necesarios sea el mínimo posible? ¿Cuál será este caso? En este caso, el coste del material. Bueno, primero que nada, definimos los parámetros que son R, el radio del cilindro, y H, la altura. El volumen sabemos que es área de base por altura, o sea, la base que es una circunferencia, entonces es pi radio al cuadrado por su altura. Este dato tenemos, nos dice que vale 81 pi cuadrado. Coste, y acá tenemos que relacionar el costo de la base con el costo de la altura, o sea, del área lateral, porque son dos valores diferentes, pero el material que se utiliza para el área lateral vale 30 y para la base vale 45. Entonces, yo tengo por metro cuadrado, me dice, entonces yo tengo que relacionar el coste a través de una fórmula que diga, vale 30 euros el metro cuadrado por los metros cuadrados de área lateral que tengo, que es dos tipos de radio, que es la longitud y la circunferencia por su altura, más el coste de la base, 2 por 45. ¿Por qué? Porque tengo dos bases iguales. ¿Cuánto vale la base? Pi por R cuadrado. Entonces yo ya relacioné la fórmula de coste a través de R. Reduzco esto a 60 pi, reemplazo algunos datos que tengo acá del volumen. Ah, perdón, acá está el volumen. Y me queda que el costo, ¿por qué? Porque me pide que haya una fórmula en base a determinar la relación que hay entre el radio de las bases circulares y la altura del cilindro y da el coste del material. Bueno, la relación ya hicimos ahí. ¿Qué sería esto? El costo en base al radio y la altura. Y también en base a R dejamos, ¿sí? Ahora dice calcular el coste mínimo. ¿Y qué tenemos que hacer? Derivar nada más esto, ¿sí? Acá teníamos en función de altura, fíjense, y R, pero sacamos de este dato que es el volumen que nos da. Entonces, por eso quedó en función solamente de R acá. Acá tenía que ser C en función de R y H, que es un pequeño error. ¿Por qué? Porque acá ya aparece la H. Una vez que yo reemplazo este valor de H por su igual que es este, fíjense, me queda en función de R. Voy a derivar esto, ya que tengo solamente en función de una variable, y calculo igual a 0, yo tengo que R es igual a 3. Si R es igual a 3, H es igual a 9. Se comprueba que por la segunda derivada, vuelvo a derivar eso, introduzco, voy a meter este valor que obtuve, que es 3, y si me da positivo hay un mínimo. Y bueno, con ese dato puedo calcular el coste, que es la última pregunta del problema, que es cuánto cuesta. ¿Cuál será el costo del material? Porque pues ya tengo R, tengo H, que son los valores de mi variable. Yo puedo meter acá, o directamente acá donde está con relación a R nada más, obtengo ese costo. Entonces lo que me dice acá que básicamente el radio vale 3, sigamos del cilindro, y mi altura vale 3 también, bastante, perdón, la altura vale 9. Entonces 9 vale la altura. Para estas condiciones, que son el caso de que los costos de la base sean diferentes a los costos laterales. Acá hay otro, dice dos postes. Este tipo de problema hay también en otros libros. Dice dos postes de 12 metros y 18 metros de altura. La distancia es 30 metros. Hay una distancia de 30 metros. Se desea tender un cable uniendo un punto al suelo entre los dos postes con los extremos de estos. ¿En qué posición debe situarse el punto en el suelo para la longitud del cable? Fíjense que acá yo tengo muchísimas variables. Yo puedo venir acá, llevar allá, infinitas combinaciones yo puedo tener para llegar acá. Solamente que existe,
fíjense que esta distancia más esta distancia es mucho mayor probablemente que esta con esta. Entonces hay un punto donde hace que este tendido de cable sea el menor posible, o sea, la longitud de este cable, o sea, la suma de este más este sea el menor posible. Entonces, por eso es importante, reitero otra vez, plantear la gráfica. Si yo ahí ya le fallo, ya obviamente va a fallar todo mi problema. Entonces acá veo que puedo aplicar todo Pitágoras, no, porque esta distancia vale 30. Entonces a este valor le llamé X y a esta distancia 30 menos X. O sea, total menos X. Entonces sumo esta longitud 1 más esta longitud 2, que va a ser mi longitud total para poder calcular. Entonces sumo la distancia AP más P, aplico Pitágoras nada más y acá tengo otra vez dos variables que son X e Y, por lo tanto no puedo derivar esa longitud. Esa longitud tiene que ser mínima, dice, entonces no puedo derivar. ¿Por qué? Porque tengo función a dos variables. Pero puedo recurrir al dato, que era la base que medía 30, entonces Y es igual a 30 menos X. Y reemplazo dentro mi ecuación. ¿Para qué? Para poder dejar todo en función de una variable que sea derivable. Entonces, reemplazo este 30 menos X aquí y me queda. Y aquí tengo que derivar. Fíjense que acá tengo una raíz cuadrada, acá tengo otra raíz cuadrada, me queda esto. Igualo a 0, fíjense, al igualar a 0, van a tener que trabajar un poquito acá para calcular el valor de X y da 12. ¿Qué quiere decir 12? Que es la distancia que hay desde la base hasta ahí. Tengo que comprobar, vuelvo a derivar todo esto, meto el valor de 12 que obtuve y si me dio un positivo hay un mínimo. Quiere decir que el cable debe estar a 12 metros del poste de 12 metros y a 18 del poste de, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene acá, se forma un triángulo rectángulo cuyos catetos son iguales y acá también se forma un triángulo rectángulo cuyos catetos son iguales. Este da 18, este da 18. Entonces 18 más 18 me da 30. Entonces es la longitud mínima que yo puedo tener, o más corta que yo puedo tener eligiendo este valor de X igual a 12. Si yo tomaba otro valor, no me iba a dar mínima la distancia L1 más L2. Eso lo pueden probar si quieren. Bueno, eso quería compartir. Acá hay otro por ahí interesante. Veo que ustedes tienen un material para hacer ejercicio. Hay varios parecidos, entonces pueden tomarse este material también para poder solucionar. Se calcula las dimensiones que debe tener un cilindro inscrito. El cilindro está inscrito en la circunferencia, o sea, está dentro de una esfera, perdón, de 5 centímetros de radio para que su volumen sea máximo. ¿El volumen de quién tiene que ser máximo? ¿Cuáles son las dimensiones del cilindro? Entonces, el cilindro tiene que tener un volumen máximo. Entonces yo tengo que escribir la fórmula de volumen primeramente, que es pi por radio al cuadrado por altura, o sea, área de base por altura. No puedo derivar porque tengo h y r. Y bueno, tengo que buscar una relación entre algún dato que me da. Y acá me da un dato que es el radio de la esfera, que sería esta distancia. Si yo meto dentro de la esfera mi cilindro, tengo una gráfica como esta, entonces puedo relacionar, fíjense que la hipotenusa de este triángulo que yo formo acá es el radio que me da. Y acá puedo relacionar a través del radio del cilindro y la altura sobre 2 del cilindro, ¿sí? Entonces, el radio del cilindro, entonces tengo que hipotenusa al cuadrado es igual a h al cuadrado sobre 4, que sería, fíjense que esto es
h sobre 2 acá. La altura, la mitad de la altura del cilindro elevado al cuadrado más el radio al cuadrado. Y acá ya tengo una relación entre h y r, ¿sí? Que puedo reemplazar, despejar r al cuadrado acá, que es lo más fácil, me da 25 menos h cuadrado sobre 4, y reemplazo. Este procedimiento es bastante repetitivo en todos los problemas. Siempre yo formulo y tengo que obtener, eliminar una de las variables con el dato que me da. Y se escribe la fórmula en base solamente a una de las variables, que en este caso es h, y procedo a desarrollar ya el método que ya conocen, que es derivar, ¿sí? Igualar a 0 y calcular. Cuando yo igualo a 0, calculo que h vale, uno me da negativo y otro positivo. Obviamente, un valor de h negativo no me sirve. Tengo que comprobar que con este valor me da máximo. Entonces vuelvo a derivar, reemplazo aquí y me da negativo. Si hay negativo, hay un máximo relativo. Y tengo que calcular la otra, porque no se olviden nunca, porque acá dice calcular las dimensiones de un cilindro. Y siempre las dimensiones son el radio y la altura, porque con el radio. Entonces no se olviden de calcular la otra dimensión, que es la altura. Y acá fíjense que la altura sale el doble de lo que es el radio nada más. No, me pareció no. Por acá es raíz de 6 y acá es raíz de 3. Bueno, eso quería compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, duda, si tienen algún ejercicio para que están resolviendo, nos pueden resolver y les puedo dar una manito para... Profe, Sí, el ejercicio 7 que se subió en la parte de optimización, ¿será que puede resolver, por favor? voy a buscar un poco. Ejercicio 7 dice, ese proyectil es disparado siguiendo una Sí, trayectoria sí, profe. parabólica. Da la ecuación, donde h es la altura en metros y t halla el tiempo en que alcanza su altura máxima y el valor. Lápiz. Bueno. No sé cómo vamos a hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar un ratito de integrales. Le dejo un ejercicio para que usted resuelva mientras yo voy a resolver y después le presento, ¿sí? El problema 7 que me están pidiendo del proyectil. ¿Puede ser? Sí, profe. Dale, dale. Bueno, esto ya vieron, básicamente vamos a hacer un repaso rápido, que es el cálculo integral, para que se usa también, igual que la derivada, su aplicación es lo más importante. El cálculo integral es una rama de la matemática que se encarga del estudio de integrales y la antiderivada. Es básicamente una operación inversa, hay un proceso inverso a la derivada, ¿sí? Eso ya lo han pillado. Acá, ¿dónde se utiliza? En ingeniería civil van a usar mucho, en administración, en electrónica, para cálculos. Tiene mucha aplicación, después pueden leer eso. Tenemos la integral indefinida y la integral definida. Son dos tipos de integrales que vamos a ver y ya habrán visto, ¿sí? La integral indefinida se representa de esta forma. Integral de f de x diferencial x define sobre qué yo estoy integrando, sobre qué variable. Y la integral definida sí ya tiene unos límites de integración desde dónde hasta dónde y siempre es numérico. O sea, el resultado que yo voy a tener acá es un número muchas veces, siempre y cuando los límites de integración sean números. Entonces, si yo tengo una función y derivo hacia acá, obtengo esta función. Sin embargo, si yo esta función que está derivada integro y obtengo otra vez la primitiva, ¿sí? Entonces, por eso se conoce como una operación inversa, digamos, a lo que es la derivada. ¿Cuál es la característica de la integral indefinida? Que no tiene la capacidad de calcular la posible
constante que estaba antes de derivar. Porque ustedes saben que la derivada de una constante es 0. Entonces, no podemos saber cuánto era originalmente, puede ser 2. Fíjense que si yo tengo una función 3x cuadrado, ¿sí? Vamos a integrar esto. La integral de esto es x al cubo, ¿sí? Pero puede ser menos 10, más 5, menos 3, más 1000 si quieren. ¿Por qué? Porque yo derivando todas estas voy a obtener este mismo valor, porque la derivada es una constante. Por eso en la integral se le pone siempre el más c, que no sabemos cuánto es originalmente el valor de la constante, entonces por eso se pone el más c. ¿Sí? Entonces por eso aparece esta constante acá siempre. Nunca se deben olvidar de ella porque va a estar mal el ejercicio. Entonces, tenemos el integrando, la variable de integración que es importante también, y esta es nuestra función primitiva, digamos, que calculamos, y la constante de integración. Que se llama constante de integración. Ustedes ya vieron las propiedades, ¿sí? La integral de una constante por una función es igual a, podemos sacar fuera de la integración, del signo de integración la constante, siempre y cuando sea un producto. ¿Sí? Si yo tengo la suma de dos funciones y están integradas respecto a la misma variable, en este caso diferencial de x, yo puedo desarmar eso en dos sumas. Cuando se trata de producto o división ya no hay una fórmula como teníamos para la derivada. ¿Por qué? Porque ya es mucho más complejo. Ahí aparecen lo que son las derivadas por partes. Y la integral definida, que seguramente van a ver, no sé, ¿no llegan a ver todavía integral definida? No, eso para el último. Importante. Lo digo nomás acá, pero tiene un límite inferior, un límite superior, nada más. A diferencia. Los métodos, esto sí es importante. Método de integración, tenemos por integración inmediata, cambios de variable por parte, básicamente son los más importantes. Después vamos a ver sustituciones trigonométricas también. Y fracciones simples. Estos son los más conocidos y más utilizados, digamos. Profe, Sí, integral implícita no vamos a hacer, ¿verdad? implícita. Sí, No creo que... porque hay derivadas implícitas y eso para integrar no sé cómo sería. No. No se puede, dentro de lo que la integral derivar en forma implícita, no. Porque pues yo tengo que tener siempre respecto a una sola variable en mi integral, la derivada implícita implica integrar diferente. No hay integral implícita. Estos son las fórmulas básicas, digamos, digo fórmula porque la integral de 1 es x, la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1. A diferencia, esto básicamente es una antiderivada. Así la integral de 1 sobre x es logaritmo. ¿Por qué? Porque la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. ¿Sí? Acá se repite, perdón. La integral de e a la x es e a la x. La integral de a a la x es a a la x sobre el logaritmo natural de a. Que son los más básicos. Y estos son derivadas inmediatas, por así decirlo, que son directamente de aplicación de esas fórmulas o de estas integrales básicas, digamos. Entonces yo integro 4, me dejo afuera, y la integral de 1 yo sé que es x, 4x, y siempre es más c. Si yo quiero comprobar que está bien mi resultado, derivo esto. La derivada de 4x es 4. La derivada es una constante, es 0, entonces me queda 4x. Perdón, 4. Entonces me queda igual a esto. Entonces siempre que yo quiera comprobar, puedo derivar. Obviamente nunca lo hacemos porque nos salen
problemitas tan sencillos como esto para poder ver. Acá tengo una constante por una función, entonces esa constante yo saco fuera del signo de integración e integro esto de x a la cuarta sobre 4. Estas son integraciones inmediatas, digamos, sin mucho trabajo se hacen. Acá, por ejemplo, hay otros ejemplos donde tengo aparentemente funciones bastante complejas, pero se pueden reducir y se pueden... Fíjense que esto es a al cuadrado por x al cubo más 1 sobre x menos e a la x. Esto yo distribuyo en tres integrales. Al cuadrado integral de x al cubo, que sería 1 por diferencial de x, más 1 sobre x. Y bueno, y esto es directamente x a la cuarta sobre 4, este es el logaritmo natural, y esto es e a la x más c. Si tengo así, yo puedo hacer la distributiva del denominador por cada uno de los términos del numerador, y me quedan tres integrales simples, digamos, para resolver. Acá hay otros ejemplos de lo mismo, donde tengo aparentemente bastante complejo, pero esto puedo transformar en una potencia. Ya sé cómo se integra una potencia, acá también se integra la potencia, y nada, sencillo. Acá también parece bastante complejo, pero puedo hacer la distributiva de t al cuadrado por 3t, y por ahí me queda una suma nada más que puedo resolverla directamente. Otros casos, este también se puede descomponer de esa manera. Aquí también hago la distributiva de esta constante, o directamente saco la constante afuera, ¿sí? Que es 1 sobre, que me va a dar lo mismo. Aquí también puedo desarrollar todo lo que está acá arriba, hacer la distributiva del denominador para cada uno, y como son bases iguales, se pueden sumar o restar los exponentes de acuerdo a su valor. ¿Alguna duda de lo que es integral, digamos? Esto hay que usar por sustitución, que es el otro método. Y rápidamente vamos a ver esto, que son integrales por sustitución. La idea de la sustitución justamente es utilizar el recurso de que yo, al sustituir, pueda eliminar toda mi variable antigua y dejarlo todo con una variable nueva, por ejemplo, 2x sobre x al cubo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que buscar siempre? Que lo que vamos a sustituir, atiendan bien, lo que vamos a sustituir sea, su derivada sea igual a lo que nos sobra, ¿sí? Eso siempre tienen que poner. En este caso, x cuadrado menos 3x, yo rápidamente pensando que su derivada es 2x. Entonces, me sobra 2x acá arriba. Entonces, esa es la sustitución que yo puedo hacer. Entonces, u es igual a x al cuadrado menos 3. Y siempre va a aparecer un cálculo auxiliar donde la derivada de esta u va a ser igual a 2x diferencial. Entonces, 2x diferencial x reemplazo por, fíjense que yo acá reemplazo esto por u. Todo lo que está ahí abajo pongo como u, ¿sí? U al cuadrado. Y lo que me sobró acá arriba es diferencial. Entonces, nada más lo que yo tengo que integrar es esto. Integral de u a la menos 2. ¿Sí? U a la menos 2 es u a la menos 1 sobre menos 1. Reemplazo y luego tengo que volver a mi variable original haciendo el reemplazo correspondiente. Acá me quedó u, entonces me queda esto. Entonces la integral de 2x sobre x cuadrado menos 3x al cuadrado diferencial de x es igual a menos 1 sobre
Por ahí alguien se anima a hacer la derivada de esto y tiene que llegar a este mismo resultado, ¿sí? Básicamente es eso lo que hay que sustituir. Acá también hay otro ejemplo. E a la 2x sustituyo. Y como yo sé que e a la u es o e a la x, e a la x, me queda eso. Acá hay otro caso donde lo que está acá adentro, fíjense que es. ¿Qué pasó? Se ve acá la de 1 al 6. Vamos a trabajar unos minutos, o sea, trabajen y vamos a hacerlo juntos después.
Bueno, seguro resolvieron, es bastante sencillo. Sustitución acá, sustitución este. Acá se sustituye este. Para luego quedar diferencial U igual a esto. Acá ya se hizo este ejercicio. Y aquí también esta sustitución para que les quede cuadrática y reemplazar acá también lo que está acá abajo. Bastante sencillo. Sobre el punto que el compañero preguntó, podemos ver si... A ver si puedo escribir acá. Dice que tenemos una altura, una ecuación de la trayectoria del proyectil que es menos un medio. ¿Le pueden aplicar física también? Ay, y tienen que darle. ¿Por qué? Porque el- más 30T. Y básicamente lo que dice es, todo obviamente tiene una trayectoria de este tipo. Dice un proyectil es disparado siguiendo una trayectoria parabólica dada por la ecuación, donde h es la altura en metros y t el tiempo en segundos. Hay el tiempo en que alcanza su altura máxima. Acá no hay mucho secreto. Nuestra función a derivar está luego en función de h, del tiempo. Es decir, en función de una de las variables. Acá la derivada, esto me da menos 2, con este 2 se simplifica y me queda menos t más 30 su derivada. Esto igual a 0. Y acá directamente tengo que, me da un solo tiempo que es igual a 30. Tengo que comprobar que es máximo o mínimo y derivo nuevamente esto y me queda menos 1. O sea, directamente me da para cualquier valor de t, o sea, para este tiempo t, me da negativo. Por lo tanto, acá hay un máximo. Sale negativo. Entonces, para este tiempo t, yo calculo la altura que va a tener, porque te pide, hay el tiempo en que alcanza esa altura máxima. Y el valor de esta, ¿qué sería el valor de mi altura máxima? Y esto saco directamente acá. Para un valor de 30 me da, creo que sale 450 metros. Directamente. ¿Alguna duda? No sé para el que preguntó por ahí. De mi parte no, No, profe. profe. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Sí, profe, ninguna duda. Bueno, voy a... ¿Cuándo el segundo parcial tiene fecha ya? ¿Cuándo era? ¿La otra semana? La otra, El 4 de diciembre. ¿Hasta dónde entra? Hasta integral también, ¿qué le dijo Guillermo? hasta integrales definidas creo que dijo. Y todavía no dimos definida, depende que demos el viernes. Ah, integrales. Bueno, le voy a pasar material sobre... Acá también le voy a subir otro material que es integración por partes. No se olviden de que en el Classroom también hay libros donde hay muchos ejercicios para resolver. Este libro de Shaw, por ejemplo, tiene varios ejercicios resueltos. Les subo también este material de resolución de máximo y mínimo, que sí o sí va a salir algún ejercicio, uno o dos. Otro punto es el tema de recta tangente, normal, subnormal, todos esos valores. Eso también seguro que va a salir.
Bueno, eso es lo que quería compartir hoy con ustedes. Gracias, Inge. Dale, hasta luego, gente. Yo, bro. Chao, profe, gracias. Dale, profe. Chau, chau.